Centro Nacional de Investigación Sobrenatural se encarga de recopilar historias de la gente en la que se haya suscitado un evento raro, paranormal o de la misma índole. Las investigaciones se realizan con el permiso de quien dona la declaración y bajo toda la ley actual del 2024. Sinceramente, no esperaba que nos llegara una declaración tan rápido. El equipo de investigación aún trabaja en las suyas, eligiéndolas, depurándolas. Sin embargo, hace unos días nos llegó una con la que pudimos investigar un poco. Declaración hecha por Sofía Toledo sobre una entidad viviendo escondida en su casa. Fecha de declaración, 6 de junio del 2024. Registra Luis Hernández, jefe del Archivo de Centro Nacional de Investigación Sobrenatural. Comienza declaración. No sabría decir que me gustó el formato. Quizás solo me dio curiosidad porque también me he encontrado con alguna de estas cosas. Más en pueblos, pero eso no es de lo que quiero hablar. Sabes, es importante ser organizada cuando vives sola. Al inicio es muy complicado, si como yo nunca te lo enseñaron y siempre fuiste la consentida. Cuando terminó la pandemia pude empezar a rentar en el departamento donde viví cuando tenía 24 años. Está cerca del Metrobús Colonia del Valle. Es un lugar muy cálido, o al menos para mí, con una vista que me gustaba mucho a una calle tranquila y un pequeño balcón donde podía poner mis plantas. El dueño del departamento fue muy estricto con la política de no animales, ya que yo quería llevar a mi perro chihuahua, pero al final no lo pude convencer. Pero bueno, él se quedaría con mi mamá porque también lo quiere mucho. Se llama Piloncillo, por cierto. En fin, cuando me mudé por ahí del 2022, por septiembre, fue una de las experiencias más lindas que he tenido. Por fin un espacio para mí sola. No es tan grande como la casa de mis padres, pero lo suficiente para mí al menos. Me mudé porque encontré un trabajo nuevo como cocinera en un restaurante cerca de allí. Cuando llegué, las primeras semanas sufrí de lo que ya me habían advertido. No barría, no trapeaba, no lavaba nada, y por un tiempo solo vivía de comida a domicilio. No me daban, no me daba pena decir que me gustaba vivir así, sin nadie que me dijera nada. Pero después de unos meses se acabó la magia. No soportaba mi propio aroma y se descompuso la lavadora. Era sí o sí empezar a hacer algo por mí misma. Me costó. Como ya te escribí antes, siempre fui la consentida, así que le tuve que hablar a mi mamá para que me ayudara con los quehaceres. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, me negó la ayuda. Estaban un poco a la defensiva desde que me había mudado y que habían visto que iba en serio. Mi padre me dijo lo mismo. No tuve de otra. Busqué en internet cómo podría reparar la lavadora y creo que sobra decir que le di en su madre. Busqué ayuda con los vecinos, pero me daban mucha pena con todo tirado, así que me puse a limpiar durante todo el día. Jamás me había dolido la espalda como ese día. Bonita tarde de descanso que tuve. Ya eran las 8 de la noche cuando terminé y aún tenía que lavar mi uniforme. Fui con el portero del edificio y no estaba, pero estaba su esposa. Le mencioné mi problema y me dijo que estarían encantados de ayudar. En fin, mi lavadora fue reparada, aunque con lo que le hice ahora tenía un ruido molesto. Aunque no importa. También aprendí a ser más ordenada desde ese día. Es muy importante serlo, pero no sabía qué tanto. Desde ese día de la lavadora ya barría, trapeaba y hacía todo cada lunes, mi día de descanso. Lavaba los trastes al regresar del trabajo y trataba de ensuciar lo menos posible para ahorrarme cosas que hacer. Un día, ya habrían pasado los meses, descubrí algo que en ese momento no tuvo mucha importancia. Llegué a mi casa y encontré los trastes que dejé, más uno que yo no recordaba haber ensuciado. En ese momento creí que lo había dejado de la cena anterior porque no tenía rastros de comida. Pensé que era más como un plato que habría usado para un pan o algo parecido. Pero empezó a ser algo recurrente. No de todos los días, pero al menos una vez por mes, luego por semana y a veces se detenía. No soy tonta, ¿sabes? Pero ¿quién más podría estar usando mis cosas si vivo sola? Hubo una ocasión en la que surgió un viaje con mis amigas de la prepa. Íbamos a Querétaro para una boda y todo iba normal. Después del tema de los trastes no había pasado gran cosa, pero fue en este viaje lo que más me hizo sospechar. Yo había apartado esa semana para tener mis vacaciones y poder disfrutar de Querétaro. Cosa que hice. Salí un viernes por la noche y regresé el sábado de la siguiente semana. Aún me quedaban un par de días de vacaciones.
Llegué como si nada y me fui a dormir. Al otro día me puse a lavar la ropa y me di cuenta que la lavadora ya no tenía ningún ruido. Me sentí bastante aliviada y comencé a hacer el quehacer. Aquí me di cuenta que el departamento no estaba sucio. Digo, no estuve toda la semana, pero el polvo se acumula, quieras o no. Pero no había nada. Al barrer salían pelusas debajo de algún mueble, pero no tierra ni polvo. Cuando sacudí el mantel de la mesa estaba limpio y no había rastro de suciedad en ningún mueble. Me comencé a sentir algo insegura. No recordaba si había lavado los trastes de antes de irme, pero estaban limpios. Solo recuerdo que llevaba mucha prisa, así que lo más seguro es que los hubiera dejado allí. El refrigerador estaba normal, pero faltaban hielos. Contexto para esto, yo tengo unos moldes para hacer hielo en forma de estrellas. Se los pongo a las bebidas cuando invito a alguien a casa, y siempre los vuelvo a rellenar. En esta ocasión faltaban dos. Comencé a sentir más miedo, como un frío intenso que subía por mi columna. Quizá no estaba tan loca, quizá había alguien usando mis cosas. Noté que hace unas semanas que no encontraba una blusa amarilla. De repente, ahí estaba. Es con la que solía dormir, pero no la había encontrado. No recordaba que estuviera tan visible, pero estaba debajo del resto. Pensé que quizás solo la había perdido. No sabía qué hacer. Le marqué a mi papá y vino casi volando. Ya no se veía molesto, solo preocupado. Me hizo un interrogatorio de que si había perdido las llaves, si me habían asaltado o había pasado algo. Le conté que no, que incluso había cambiado la cerradura cuando había llegado a mudarme por primera vez como él me dijo. La revisó y no notó nada raro. No estaba lastimada ni nada. Revisó las esquinas de la casa y todos los posibles espacios donde alguien se podría esconder, pero nada. Ni una marca, una borrona de algo, ni un aroma. Él siempre ha sido muy susceptible a esas cosas, pero no encontró nada. Me dijo que podría dormir con ellos por ese día y el lunes él pondría cámaras de seguridad. Aún me sorprende la rapidez con la que se movió para todo eso ese día. Yo estaba platicando con mi mamá en la mañana del lunes y él ya estaba con sus amigos instalando las cámaras en mi casa. Él es contador, pero tiene amigos en todos lados. Uno de ellos le ayudó a elegir el sistema de seguridad y a instalarlo. Volvieron a cambiar la cerradura y regresé al departamento. Me sentía más cómoda. Las cámaras las podía ver desde mi tablet y mi mamá también desde su celular. Si ocurría cualquier cosa, ella también podría verlo. El martes fue cuando todo se fue al carajo. Ni un día me había dado la tranquilidad. Estaba en el restaurante en el turno de la tarde y ya me sentía mucho mejor. El día iba bien, pero en mis 15 minutos de descanso se me ocurrió ver las cámaras de mi casa. No te imaginas el frío que sentí en todo el cuerpo. Todo rastro de azúcar en mi cuerpo me abandonó porque casi me desmayo. Estaba viendo a un hombre, joven como en sus veintes, comiendo carne que yo había cocinado el día pasado, sentado en mi mesa. Hasta había llevado sus propias tortillas. Tenía el cabello hasta las orejas, grasoso y liso, y como si supiera que yo lo estaba viendo en ese momento, giró la cabeza hacia la cámara. Tenía unos ojos inusualmente grandes, pero con una pupila muy pequeña, una nariz ganchuda y una barba incompleta. Miró al lente de la cámara como si me estuviera viendo a mí directamente. Tomó un pedazo de la comida y siguió comiendo mientras me sonreía. Tardé unos segundos en recomponerme. Había bloqueado la tablet porque me faltaba el aire. Unos amigos de la cocina me ayudaron. No podía responder a sus preguntas. Solo atiné a hablarle a mi mamá para que me confirmara lo que yo había visto. Ella no estaba viendo las cámaras a la vez y cuando las vio ya no había nada. La mesa estaba limpia, la silla recogida y solo un plato sucio en el fregadero separado de los que yo había dejado antes de salir. Le hablamos a mi papá y salió de su trabajo para ir a mi casa. Nada. En las grabaciones tampoco. No se veía nunca al hombre que yo había visto ni lo que hacía. Solo en un pequeño corte de cámara aparecía el plato sucio en el fregadero. Revisamos una y otra vez las grabaciones, pero nada. La única prueba era el plato que aparecía de la nada y desde ese momento me salí y tuve que regresar con mis padres. Nunca supimos quién era o cómo había alterado las cámaras, pero al menos levantamos una denuncia y quizá fue lo mejor. Investigaron al arrendatario y al portero. A los vecinos le hicieron unas preguntas, pero ninguno tenía una descripción parecida
y ninguno había visto a un hombre con las características que les habíamos dado. Lo dejamos todo allí. Aunque la denuncia ahí está, no hemos sabido más de eso. Termina declaración. Sinceramente no esperaba una historia tan interesante al inicio de todo esto. Eh, es una historia increíble. Le pregunté si aún conservaba las grabaciones, pero desafortunadamente ya no. El sistema de cámaras lo habían seguido utilizando para su propio domicilio y la única copia de esa grabación se la quedó el Ministerio Público, al que evidentemente no puedo acceder. Me dio la dirección del departamento y el nombre de uno de sus vecinos para que pudiera investigar y pudiera entrar sin problema. Mi equipo de investigación por el momento no está tan disponible, así que fui yo. No hubo problemas para entrar y el vecino estaba ya avisado. Un hombre como de 30 años llamado Rogelio, que había sido buen amigo de Sofía mientras ella vivía allí. Me contó sobre las preguntas que le hizo la policía y me confirmó algo que yo ya había estado sospechando. No sé si ustedes sepan, es de saber común que la mayoría de denuncias pasan desapercibidas aquí en la ciudad, y esta no tenía nada de pruebas más que un plato sucio, ni antecedentes en el lugar, ni con algún vecino, ni nada. No tenía mucho sentido que investigaran en ese momento. Nuestra suposición, de Rogelio y mía, fue que tal vez su padre tenía alguna especie de contacto con las autoridades para mejorar la movilización. Pero le mandé correo para tratar de confirmar esto por la noche, a lo que me negó eso, negó toda la hipótesis. Su padre efectivamente tenía amigos en todos lados, pero nunca usó activamente los contactos en la policía para agilizar eso. El equipo de investigación y yo nos imaginamos que alguno de los amigos dentro de la policía le hizo un favor sin que se diera cuenta o sin que se lo pidiera, pero aún así es sumamente extraño. Quizá la policía sí tenga antecedentes de algo similar, pero no lo publican, aunque eso es una completa suposición. También la manera en la que se pudo haber presentado esa situación, mm, no encontramos la manera en que podría explicarse. Con una cerradura que había sido cambiada ya 2 veces, solo me quedaba pensar que ese hombre tiene un escondite muy bueno entre las paredes de ese departamento, aunque suene bastante imposible. Y que desapareciera su imagen en las grabaciones, no sé. Ahí no tengo una explicación. Yo no podría saber si eso es posible, pero solo me queda suponer. Si en dado caso de que se pudiera modificar eso a distancia, quién sabe. A lo mejor ni siquiera es alguien, tal vez es algo. Sea como sea, el departamento no ha sido rentado y no se han reportado ruidos o alguna señal de vida en el lugar. Desde la calle se ve una vivienda normal, con pocos muebles y hasta donde se ve vacía. Quizá en un futuro podamos actualizar esta investigación. Esta investigación queda abierta para un futuro. Si quieres compartir tu experiencia sobrenatural para mantenerla archivada, contáctanos al correo cenais.exp.sn@gmail.com, que podrás encontrar en la descripción de todos los videos con los siguientes datos: nombre por el cual quieres que se registre tu declaración, fechas lo más exactas que se puedan, lugares. Estos lugares no serán mencionados exactamente como vienen escritos para fines del video, solo es para fines de investigación opcional. Nos iremos contactando contigo si la investigación tiene algún progreso, solicitando tal vez más información y alguna ayuda extra. Un poco de contexto sobre tu declaración, la declaración en sí y cualquier aclaración sobre la misma. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.